4:31 de la tarde, estamos en directo, abrimos tiempo de tertulia municipal y ya saben, como todos los martes, damos la bienvenida a varios concejales del Ayuntamiento de la capital navarra. Las buenas tardes en primer lugar para Javier Leoz, concejal de Nafarroa. ¿Qué tal, Javier? Arratsaldeon, buenas tardes, Amaya. Buenas tardes. Muy bien. Bienvenido al programa. Hoy nos acompaña también Eva Aranguren, ella es concejala de Bildu en el consistorio de la ciudad. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Jorge Mori, concejal del Partido Socialista. Jorge, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Buenas y Juan tardes. José Echeverría, concejal regionalista. ¿Qué tal, Juan José? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, varios temas de actualidad en la capital navarra. Uno de ellos tiene que ver con la aprobación de las posibles modificaciones del presupuesto de la capital navarra. Próximo pleno esta semana en el que se puede abordar una modificación en los presupuestos prorrogados de Pamplona. Veremos a ver si se consigue algún cambio, a mejor o no, para los ciudadanos que vivimos en la ciudad. Javier Leoz, ¿cómo afrontamos esta posibilidad de modificación presupuestaria y qué margen de maniobra existe en las grandes cifras de la ciudad? Bueno, la modificación que va a ir este pleno en realidad no tiene margen de maniobra, dicho de alguna manera, porque solamente se va a presentar lo que es la modificación que está financiada con las subvenciones europeas, que son relacionadas con el Parque de Aranzadi Trinitarios o obras en el río Arga. La modificación en la que sí esperamos tener algún margen de maniobra será la que se produzca, esperemos que en el primer pleno de febrero, si el equipo de gobierno al final termina el expediente, que es los 6,5 millones de euros que siempre hablamos que son financiados por medio de préstamo. En esa es en la que los diferentes grupos tendremos que llegar a un acuerdo sobre qué inversiones queremos priorizar en el ayuntamiento. ¿Se va a plantear un posible acuerdo entre los diferentes grupos en pro de esa modificación o ampliación del presupuesto? ¿O los grupos tenéis claro, quienes no estáis de acuerdo con los presupuestos planteados por UPN, que así se van a quedar y no cabe margen de maniobra, Eva? Bueno, como ha explicado Javier, hay ese pequeño margen de maniobra y, hombre, el año pasado ya hay un precedente, existió un acuerdo con la presentación de una enmienda de sustitución a la propuesta del equipo de gobierno, en este sentido, una enmienda que preveía varias modificaciones o varias inversiones y que fue respaldada, elaborada conjuntamente y respaldada por el conjunto de la oposición. Nosotros, de luego, somos partidarios, ya lo hemos dicho públicamente y lo hemos dicho también al resto de los grupos, somos partidarios de repetir esa experiencia. Creemos que tenemos que demostrar a la ciudadanía, porque es evidente que tenemos otras prioridades en el gasto y aunque es muy reducida pues esa posibilidad de inversión, creemos que es posible el acuerdo, que es deseable y además que la ciudad lo necesita. Jorge Mori, nos situamos en un escenario de presupuestos prorrogados con dificultades, realmente poca unión en este caso, ¿no?, en los grupos en pro de ese presupuesto que plantea Unión del Pueblo Navarro. ¿Por qué ese no a los presupuestos y qué puede suponer para el futuro, tanto en estos momentos de puntualización o de modificación presupuestaria como el hecho de que las grandes cifras se mantengan? ¿Esto va a suponer un retroceso para la ciudad? ¿Vamos a ver pocos proyectos con ese presupuesto prorrogado? Bueno, pocos proyectos no. El retroceso yo creo que en ningún caso. Lo que habrá que hacer ahora con las modificaciones presupuestarias, cuando el equipo de gobierno de UPN ponga encima de la mesa cuáles son los destinos de las partidas, de las diferentes partidas, será ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, si se modifican, si no se modifican, si por ejemplo la partida, como ya hablamos la semana pasada, de rehabilitación está suficientemente dotada o no cubre ni siquiera los compromisos que tienen para el año. Cuando se vea todo eso, con el rigor necesario, pues nosotros diremos si estamos de acuerdo o no. Obviamente el jueves pasado también, o el martes pasado, ya dijimos que nosotros íbamos a hacer especial incidencia en estas partidas de rehabilitación para que aquellas personas que hayan comenzado y finalizado las obras y estén esperando ya la subvención definitiva del ayuntamiento, pues no se vean perjudicadas, y ese va a ser uno de nuestros principales objetivos. Juan José Echeverría, ¿tiene esperanzas UPN de que puede cambiar este planteamiento, de que pueda hacer algo o pueda tener algún margen en ese presupuesto o no? Bueno, yo creo que, al igual que el año pasado, las modificaciones se negociarán y se aprobarán, sin ninguna duda. Pero bueno, yo quería hacer una precisión. La modificación que aprobamos ahora no es para obras de Aranzadi y Trinitarios, que están aprobadas las últimas certificaciones en el presupuesto prorrogado, que es para prácticamente cerrar esos parques que ya están terminados
y que eran unas cantidades relativamente pequeñas que van con financiación europea. Ahora lo que se trata de hacer con esta modificación es aprovechar los remanentes creados por las bajas de las adjudicaciones de esos proyectos, que fueron muy grandes, para poder seguir agotando la financiación europea con obras vinculadas al río. En las obras vinculadas al río estamos hablando de una pasarela para unir la Chantrea con el Parque de Aranzadi, la eliminación de las barreras de movilidad o de accesibilidad de la pasarela de San Jorge, donde el puente de San Jorge, el puente de la Avenida de Navarra, y luego la adopción de medidas correctoras para la inundación en la zona Rotazar y Parque Runa, además de las relativas al proyecto Fortius. Estas obras que he dicho primero van financiadas al 80% por la Unión Europea, por lo cual es muy importante que se hagan esas modificaciones, porque a Pamplona le cuestan muy poco y viene muchísimo dinero de Europa, y las otras son las relativas al proyecto Fortius, que he dicho de seguir rehabilitando murallas en las que la financiación europea llega hasta el 65%. Entonces yo creo que no son obras que discuta nadie, sino que es evidente que esas obras hay que hacerlas y hay que aprovechar además esa financiación europea. Bueno, en eso supongo que los partidos están de acuerdo, en ese camino, ¿no? En aprovechar sí, esos eso es lo que fondos. hemos comentado. También van a ir otras, pero bueno, que son por cuotas de urbanización, son 9,5 millones más para gerencia urbanística. Sí, pero bueno, esas son cantidades que no afectan al propio ayuntamiento, porque son cantidades recaudadas ya por la gerencia de urbanismo a los propietarios de los polígonos, y que ya están, que ese dinero ya se dispone. Lo que no se dispone es de la autorización para gastar ese dinero, un dinero que realmente no es nuestro, sino es de las cuotas de urbanización de los polígonos, es decir, lo han puesto los propietarios del Ezcairu, los propietarios de otros polígonos, y obviamente hay que atender a las obras que uno se ha comprometido a hacer con un dinero que realmente no es suyo, ¿no? Sino de esos propietarios que lo ponen en manos del ayuntamiento para acabar de urbanizar esas zonas, como es el Parque Norte, la última certificación del Parque Alfredo Landa, etcétera. Sí, bueno, por cierto, ya que hablamos del río Arga, también me gustaría pediros bueno, un poco vuestra opinión. Recientemente veíamos bueno, pues cómo se hacía cierta limpieza en el entorno del río Arga, en las orillas del río, ¿no? Y realmente, bueno, pues hay opiniones para todos los gustos, y hemos visto, bueno, pues tras las inundaciones quizá, bueno, pues un entorno del río Arga con belleza, pero marcado también por la suciedad y por, no sé si cierta dejadez, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos. Tendríamos que tener muy presente que es una de las zonas más transitadas por los ciudadanos de Pamplona, por turistas, por los visitantes. ¿Se está cuidando bien esta zona del Paseo del Arga? Hombre, yo creo que la primera reflexión, además al hilo de las inundaciones en torno al río, no surgió tanto por su belleza o no, la del entorno, o por la propia limpieza, sino bueno, sobre otra serie de obras que se abordaron en su día y que bueno, pues se puso encima de la mesa en la propia Comisión de Urbanismo la necesidad de analizar cómo había incidido esa urbanización del río en toda la comarca de Iruña y en particular también en la ciudad. Hacía mención señor Echeverría también al Parque Runa, la Mota del Runa, cómo funciona, etcétera. Entonces, yo creo que la primera reflexión y el primer análisis, y todavía nos faltan datos, porque hubo una comisión en que bueno, pues, se expusieron algunos datos, pero nos falta un informe del Gobierno de Navarra al respecto, que tenemos que hacer sobre el río es, teniendo en cuenta que pasa por el centro de la ciudad, teniendo en cuenta toda la urbanización que ha habido a lo largo de las últimas décadas y otras intervenciones, bueno, pues cómo puede incidir en esas posibles inundaciones, cómo se puede mejorar, evitar o minimizar esos efectos para evitar lo que ocurrió el año pasado y, bueno, evidentemente también mantenerlo en condiciones para el turismo y para las actividades de ocio que sin duda están vinculadas al Parque del Arga, ¿no? Pero la primera yo creo que es esa y todavía estamos un poco pendientes de información. Sí, pero además también estaba el problema de la limpieza, el que había muchísimos árboles desde la última riada que había que quitar. En realidad la competente es la Confederación Hidrográfica del Ebro, pero nunca ejerce su competencia. Y al final tiene que ser el propio ayuntamiento el que tarda y termina haciéndolo. Y luego lo que sí es cierto, y si se pasea junto todo lo que es el tramo del río, se ve mucha suciedad, plásticos, etcétera, que es, hombre, yo creo que hay que hacer un mayor esfuerzo de limpieza. Y hoy mismo venía una noticia, hombre, por una parte, tiene una parte positiva, pero una parte negativa, ¿no? En el Parque de Aranzadi empieza a haber problemas, es negativa en el sentido de vandalismo, porque ha habido botellones, etcétera, problemas de limpieza el domingo a la mañana. Por otro lado, es positivo en el sentido de que empieza a vivirse el parque, ¿no? Y empieza a haber protestas en el Parque de Aranzadi.
Bueno, estamos hablando antes de lo de la limpieza del río. La limpieza del río es competencia, como ha dicho Javier, de la Confederación. Ante la inacción de la Confederación, yo no sé si porque no tiene fondos o por las razones que sean, el Ayuntamiento de Pamplona ha iniciado, después de unas conversaciones con ellos, la limpieza, digamos, unilateral. Se han limpiado sobre todo en todo lo que afecta a la seguridad, que es muy importante, es decir, liberar los ojos de las pasarelas, de los puentes, para evitar el taponamiento. Esa obra ya se ha hecho, se ha retirado cantidad de material y se sigue limpiando orillas. La puesta en servicio, además, tanto de Aranzadi como el Parque Trinitarios, está haciendo que todas esas orillas de río sean mucho más accesibles y mucho más fáciles de limpiar. Y de hecho ya se está trabajando. Pero en lo que hablamos de las inundaciones, es precisamente un capítulo de esta modificación que estamos tratando ahora el que trata de esas obras para prevenir esas inundaciones, que están contempladas en ese plan o en ese estudio hidrológico que presentó el Gobierno de Navarra, que nos lo presentó en la propia Comisión de Urbanismo hace aproximadamente un mes o quizá un poco más, en el que el Gobierno, por encargo de la Confederación Hidrográfica, ha elaborado ya un estudio completo, por lo menos en el tramo de la Cuenca de Larga, en el tramo de Pamplona o del área metropolitana de Pamplona, donde ya está claro, ellos mismos ya proponen una serie de medidas correctoras que nosotros, antes de que ese plan esté realmente aprobado, ya las estamos adoptando para ejecutarlas con antelación, que son ese recrecimiento de la mota del Parque Runa, una serie de muretes en la zona de la calle Rotazar, y nos gustaría incluso iniciar obras en la zona del puente de Curtidores, pero es principalmente ahora el punto crítico en las inundaciones. También hay que decir que la inundación del 9 de junio fue una inundación histórica, pero bueno, si hubiéramos tomado esas medidas que no conocíamos nosotros, porque ese estudio estaba en ese momento en elaboración, pues ahora se podrían haber evitado, desde luego se evitarán a futuro. En principio no veremos una Pamplona con esa imagen, ¿no?, tremenda. Bueno, Pamplona tiene demasiadas zonas inundables, quiero decir que eso a veces... Esperemos. Esperemos que se vaya corrigiendo, Juanjo. De todas maneras, yo creo que al final la gente es la que ve, cuando pasea por allí, que vive el río y que ve la suciedad del río. Lo que nadie va a entender es que no se limpie porque que si la competencia es de unos o la competencia es de otros. Se ha limpiado, Se ha limpiado porque denunciamos que había que limpiarlo y que había que estaba la pasarela todos aplaponada y al final, todos los años lo mismo, pero al final yo creo que lo que tenemos que atender las administraciones, unas u otras, pero al final el ayuntamiento es la más cercana al ciudadano y al final ¿a quién vinieron a quejarse la gente, por lo menos en mi caso, de que la ciudadela estaba taponada y que la ciudadela estaba sucia, las pasarelas estaban sucias y taponadas? Pues vinieron al ayuntamiento, vinieron a decir las pasarelas están llenas de ramas y de árboles. Como no es competencia nuestra, intentas que quien tiene la competencia lo haga. Como no quiere hacerlo, ¿qué haces? Pues al final no nos queda otro remedio que hacerlo. Pero es curioso que una competencia como esa, que es tan simple como que después de una riada haya que limpiar los puntos de pasarelas y de puentes, quien tiene la competencia no lo haga. Pues si no lo va a hacer, señores míos, que se negocie desde el Gobierno de Navarra o por lo menos que se pida al Gobierno de Navarra que ese tipo de competencias que luego hay que llevarlas adelante, pues las tengamos quienes al final vamos a ejercerlo de primera mano y quienes recibimos las quejas de primera mano. Yo quiero recordar también, Juanjo, una ley de aguas que es la que concentró todas esas competencias en los años 90 en las confederaciones y bueno, en fin, nosotros es como las carreteras o como otro tipo de cosas. Pero si nosotros no lo hubiéramos limpiado, ¿qué hubiera pasado? Pero no hay pues derecho a lo que está ocurriendo, porque aquí estamos hablando de una cierta problemática en Pamplona, pero en la ribera de Navarra estamos hablando de agricultores que han estado a punto de la ruina, que han avisado que había que hacer obras porque se habían destrozado las defensas y Confederación no ha hecho frente a ello. Y tiene que ejercer sus competencias, si las tiene. Creo que están ejecutándolas ya. En este caso hay una cuestión añadida también, y es el riesgo, ¿no? En caso de que vuelva a llover, como bueno, pues se alargue las lluvias, etcétera, si no está limpio, se genera una nueva posible inundación y posibles situaciones de afecciones y de riesgos. Entonces está claro que la diligencia es fundamental. Yo hoy he estado en Aranzadi, casualmente, y el bosque de crecida tiene mucha agua, evidentemente, para eso es. Incluso había patos en el bosque de crecida. Se está organizando ahí un ecosistema. Ya. No, es curioso. Bueno, pues hoy ahí en el bosque de crecida de Aranzadi está. había hasta patos, de la El cantidad de agua que había. Del río Arga, entre otras cuestiones que bueno, centrarán también la mirada de los concejales en el próximo pleno. Hay otra cuestión que nos acerca a otra zona de Pamplona, como es el barrio de Sotobelezcairu. Bueno, se plantea la posibilidad de trasladar la edificabilidad residencial de las plantas bajas de Lezcairu a las plantas elevadas. Algunas novedades en torno a Lezcairu, ¿no? ¿Qué aportamos a los ciudadanos en ese sentido, a quienes van a vivir o viven ya en esa zona? Bueno, ha habido una demanda por parte de propietarios de manzanas o de parcelas, incluso de promotores,
porque bueno, han detectado que la venta de viviendas en planta baja pues no es buena. Y entonces la gente no quiere vivir en las plantas bajas que el planeamiento había asignado a las manzanas de Lezcairu. Entonces solicitaron que ese aprovechamiento en plantas bajas pudiera edificarse en alguna planta elevada, no haciendo más plantas, sino dentro de las propias alineaciones que el propio plan permite. Y bueno, se ha aprobado, o sea, se plantea la aprobación de esa modificación para que puedan trasladar esos aprovechamientos de planta baja a alguna planta elevada o a hacer plantas elevadas más anchas. Entonces, lo que sí se les exige es que lo que quede libre, pues quede como espacios libres que integren el interior y el exterior de las manzanas y no alteren mucho la configuración, digamos, urbanística. Esto no se hace en detrimento de locales comerciales, que eso sí que sería muy importante, sino que las superficies comerciales destinadas a plantas bajas están consolidadas, sino trasladar superficie residencial de planta baja a plantas elevadas, básicamente. Bueno, un barrio que está, bueno, de momento cobrando vida, pero que todavía bueno, le falta bastante, ¿no?, para ser realmente un barrio con vida, ¿no, Eva? Hombre, es evidente que le ha pillado un poco toda la situación de la explosión, ¿no?, del famoso boom inmobiliario, y de hecho una de las primeras medidas que se tomó como medidas urgentes por parte del Gobierno de Navarra fue aumentar la altura en Lezcairu, que era lo que todavía no estaba desarrollado, como medida de reactivación económica, etcétera, para que se pudiera sacar partido por parte de los constructores a esas parcelas, ¿no? Por lo tanto, está claro que en ese sentido ha ido muchísimo más despacio en un principio, aunque ahora es verdad que se ha construido más. Y bueno, pues sí que creo que no Lezcairu en particular, pero sí que tenemos que hacer también una reflexión sobre la forma en que se ha ido desarrollando la ciudad hacia afuera y bueno, pues todo lo que también, las consecuencias que eso tiene en otro tipo de servicios. Esperemos que los servicios se desarrollen al ritmo que corresponde, no como ha ocurrido en otros casos, y bueno, ya veremos cómo se acaba dibujando el barrio, ¿no? Bueno, una radiografía de alguna manera también, o una fotografía de esa comarca de Pamplona, de esa ciudad ampliada hacia el soto de Lezcairu. Los vecinos se quejan bastante, ¿no?, en zonas como Lezcairu, Ripagaina, que faltan servicios. ¿Es imposible acompasar el desarrollo de viviendas con la puesta en marcha de servicios? Es que es una cuestión de planificación. Yo creo que es una cuestión de planificación que no se ha abordado como se ha tenido que abordar en muchos casos, como se está viendo también en el caso de Sarreguren, no de Pamplona, pero bueno, hay muchas infraestructuras que afectan al Gobierno de Navarra y en este sentido yo creo que hay un error o un mal cálculo en lo que se refiere a las necesidades y a las dotaciones, que desde luego nosotros entendemos que no es comprensible. Esta modificación yo creo que va a dinamizar, puede dinamizar, porque así lo piden los promotores y los propietarios, un poco la venta de viviendas, pero yo creo que como daño colateral tiene una desaparición del sector terciario. No, eso es lo que te está explicando, es así. Sí. Lo que se traslada a plantas elevadas son las superficies de uso residencial. Las terciarias o comerciales permanecen donde están. Salvo que sé que hay manzanas en Lezcairu que pueden hacer viviendas en planta baja. Sin haber visto cómo esto va mañana urbanismo. Lo que hemos leído todos hoy es que desaparece el sector terciario. Eso ha leído hoy. Eso es lo que he leído yo hoy. Pero de todas maneras, lo que tenemos que precisamente proteger en estos barrios es el futuro de la vida y del barrio. Porque, a ver, en Mendillorri las plantas bajas fueron de las primeras que se ocuparon. Y sin embargo, en Lezcairu, unos 25 años después, está habiendo problemas para vender las plantas bajas. Evidentemente no es lo mismo una planta baja sin espacio privado que una planta baja con espacio privado. Pero han ido cambiando, han ido evolucionando las necesidades, o por lo menos... Yo creo que mañana lo tenemos que analizar, porque a mí lo que no me gusta realmente esas plantas bajas, que luego lo que suponen son espacios privados, es decir, plazas cerradas, es el ejemplo que existe en Bustinchuri, porque creo que nos lleva a una ciudad en la que no hay vida dentro de esas plazas privadas y tampoco hay vida luego en las calles, quedan barrios muertos. Por eso he querido aclararos... Entiendo que lo que se plantea en Lezcairu claramente es quitar esas viviendas de esas plantas bajas y que esos espacios se conviertan en públicos. Mañana lo analizaremos. Yo así lo he entendido y si es en ese sentido puede tener el apoyo. Lo que sí nos preocupa, y termino, es que esto se va a producir una vez que se han edificado las VPOs. No lo sé, no hemos analizado, pero que no ocurra que las VPOs sí vayan en plantas bajas y ahora las libres no, porque tampoco nos gustaría. Dicho claramente, que el diseño sea igual para todos.
la distribución de las tipologías es bastante homogéneo. Quiero decir que había zonas de VPO que tenían viviendas en planta baja y otras que no, y al revés, había libres que estaban en planta baja y otras que no. De hecho, esta modificación afecta a lo que no está construido. Pero se han cambiado las reglas. Sí, pero la VPO es la que ya está pero toda porque en funcionamiento. Estamos cambiando las reglas de es una juego, petición, evidentemente a petición de los interesados. es una petición de un interesado. Pero estamos cambiando las reglas del juego del diseño de un barrio. Pero no le estamos dando ni un solo metro más de edificabilidad. No, le que estoy no voy ahí, permitiendo que no voy ahí. trasladar su Yo no digo- edificabilidad que de un no digo sitio a que Quizá otro. las circunstancias que no han digo que esté en llevado a contra, esto, pero las que se han circunstancias cambiado las de reglas del crisis juego, económica. Como en entiendo. muchas otras cosas, también Podría ser cambiamos así. las reglas del juego para poder dividir en viviendas, en diversas viviendas, los unifamiliares del ensanche, también se cambió después de muchos años, también se han cambiado... Pero el ensanche lleva hecho 50 años. hombre. Bueno, pero dice que las circunstancias... Se supone que se acaba que de... las- que ver no, con no, la se pero- tenía que pero haber diseñado lo que no podemos con pretender más es que el vista. urbanismo sea una foto fija en el que uno se agarra como una lapa a las cosas, sino que tiene que estar flexible, De todas adaptándose a las maneras, a mí eso me circunstancias y a hace los gracia cambios. porque UPN apela a ese argumento cuando le interesa modificar algo, pero cuando se plantea modificarlo por parte de alguien de la oposición, se dice, no, A el ver, plan es sagrado. Nosotros no nos Quiero decir hemos que opuesto eso, nunca como de argumento, plano a ninguna como modificación. argumento me refiero, hombre, claro, es que... Y quiero ya me decir, gustaría que me dijeras a cuál. evolucionan- Nos hemos opuesto No, de pero- plano. Me porque refiero, no, todas pero el las argumento- modificaciones que se han aprobado siempre han sido por consenso y por mayoría en el seno o del por Consejo mayoría, de la bien, Gerencia, pero o sea, me que refiero tampoco que yo- se argumenta en ese sentido la importancia del urbanismo, su flexibilidad o no, en función de que quien promueva la modificación sea No es UPN cierto. o no. No es Eso verdad. es cierto. Esta modificación Eso no la es hemos cierto. promovido nosotros, nos la han solicitado, al igual que muchas otras que también Bien, nos no han estoy solicitado. hablando de esta, digo simplemente que, bueno, ese es un argumento, depende cada uno del modelo de ciudad que tenga, evidentemente adaptará el urbanismo a ese modelo de ciudad. Parece como si Pero nosotros en cualquier solo caso, el aprobáramos urbanismo las es una modificaciones herramienta, que promovemos nosotros mismos. Si no es verdad, jamás promovemos una modificación en solitario, yo siempre siempre he contamos dicho- con apoyos. Más bien Yo la siempre queja he suele dicho- ser al revés, Juanjo. Yo siempre he dicho que las modificaciones del planeamiento se están haciendo en muchos casos a la carta. Eso es. ¿Cómo? A la carta En muchos y casos. casi todas las semanas. El Es año decir, que pasado... no hay una dirección política de definir un modelo urbanístico, sino que No, en la mayoría de los eso no es casos así. se están haciendo modificaciones a la carta a petición de... de No es así. El particulares. modelo urbanístico de es- Se están privados. haciendo así, pero- no es así. verdad. Pero hablamos siempre de cosas que son, Algunas son que interesantes, son sí. superficiales Algunas son- en el, si se aprueban conjunto es porque del, lo son. en el conjunto del modelo. Es decir, el Plan Municipal de Pamplona es un modelo que ya está prácticamente desarrollado, prácticamente cerrado, porque todos sus planeamientos ya están hechos, y luego ese modelo, cuando tiene que realmente ajustarse a una realidad que es muy compleja, manifiesta determinadas aristas que uno tiene que terminar de pulir. Esas son esas modificaciones que decís a la carta. ¿Por qué? ¿Cuándo cruje? Cuando uno las adapta a la realidad y tropieza con los agentes sociales que empiezan a encontrar cierta incomodidad para su trabajo en determinadas cosas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A demanda de esas personas o esos grupos sociales o colectivos O económicos. que sienten una necesidad, pues O se les adapta. económicos. Económicos y de todo tipo, si Sí. no solo es económicos. Es decir, ¿para qué voy a obligarle yo a un promotor a hacer viviendas en planta baja en Lezcairu, que es el ejemplo de este caso, si al final no las vende? ¿Para que estén vacías? No, prefiero que las haga en un primer piso y entonces no estarán vacías y tendrán una función social completa. No serán una rémora tanto para el industrial como para el comprador como para el conjunto urbano No, que pero resulta. De a mí manera, lo que Juanjo, me- que una luego cosa no que es terminen evidente. esos espacios como trasteros, porque en la información se dice, y no se va a permitir trasteros porque luego sabemos que donde hay edificios, donde las plantas bajas, ni hay comercio ni nada, es decir, son porches sin más, pero son porches todo el edificio, Sí, pero terminamos instalando trasteros. Que ese sí que desde luego no es el diseño Pues que sí, pretendemos pues para la eso zona. será el que se Sí, los o bajeras autorice en cerradas. su momento. No, sí, pero Te claro, aseguro que aquí no se será van mi caso, poniendo, ni creo que se el van vuestro, haciendo porque tendrá que modificaciones ser por poco a consenso poco. también, Hace o sea. poco discutíamos precisamente la contraria, es decir, que pudiera haber viviendas en plantas bajas, que son otro tipo de casos, pero Porque- también Estuvimos porque hablando de eso. son probablemente lo que problemáticas- necesitamos sí, es pero un son- debate más en pero profundidad son- en todos pero estos son temas. problemáticas Yo creo- que surjan diferentes de en comisión barrios comisión. diferentes y en cuestiones diferentes. Yo sí, al, está- al lo hilo tengo claro. del modelo de ciudad, tienes del modelo claro. de urbanismo Y estoy dispuesto al debate, y un poco pero al hay que hilo hacerlo. también de lo que decía Javier, ¿no? Por eso digo que el tema de la construcción, has hablado de un nuevo barrio, etcétera, y de que se venden o no viviendas, es evidente que hay problemas en este momento, por lo menos en algunos casos, pero lo cierto es que a mí me llama la atención, como he dicho antes, que de las primeras medidas que se tomó en relación con Lezcairu fuera precisamente en atención a una necesidad de un sector económico que en ese momento lo estaba Sí. pasando mal y que era, pues bueno, Pero tiene una intentar que consecuencia fuera social. rentable la intervención. Pero tiene una consecuencia social, que es que Bien, baja... pero es que al mismo tiempo había otros sectores sociales, como sigue habiéndolos en este momento, que tienen otra necesidad vinculada al derecho a la vivienda y
ese derecho, desde nuestro punto de vista, no se pone en primer término a la hora de hacer la planificación urbanística desde el propio Ayuntamiento de Pamplona. Si tenemos unos porcentajes Se de pone por encima tremendos. la propia actividad económica de Les caigo el construcción, se ha 25%, puesto hasta tampoco ahora tanto. Sí, pero el que le tocaba sobre en su el momento, derecho, por encima el de los derecho a la mínimos, vivienda. Pero 25%. Pero, tampoco. Bueno, diferentes tipos de ciudad. El modelo de ciudad será motivo también para un debate quizá más detallado y más profundo, ¿no? Cómo se está creando Pamplona desde el centro histórico y su desarrollo, rehabilitación, hasta los nuevos barrios que rodean de alguna manera el centro de la ciudad. Hoy nos hemos centrado en esas modificaciones presupuestarias y en una zona que, bueno, pues veremos cómo crece en el futuro, esperemos, como es el Soto del Ezcairu. Jorge Mori, Javier Leoz, Baranguren, Juan José Echeverría, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, Y hasta pronto. Gracias, que ricasco. Bueno, seguimos adelante a las 5 menos 4 minutos. Nos hemos centrado en Pamplona, hacemos una breve pausa y luego hablaremos de literatura, de la Quinta Carta, una de las obras de Jesús Corpas Mauleón, la primera novela que escribe, una historia de intriga en el archivo diocesano. Y también hablaremos de la elegancia en nuestro espacio, de tendencias con nuestras compañeras de Más que 1000 palabras. Será después de la publicidad.